Bueno, hola chicos, hoy vamos a analizar una función cuadrática, ¿sí? Un gráfico de una función cuadrática. Esta semana, en este archivo, lo único que vamos a hacer es analizar un gráfico. A partir de la otra semana vamos a graficar y analizar. Entonces es importante que entiendan, ¿sí?, cómo analizar correctamente un gráfico. Tengamos en cuenta que la función cuadrática es una parábola, ¿sí? Siempre nos va a quedar con una parábola con las ramas hacia arriba o una con las ramas hacia abajo. No hay otra opción, no va a aparecer nunca hacia los costados, ¿sí? Entonces, en el análisis gráfico de una función que tiene sus ramas hacia arriba siempre es similar y el que tiene sus ramas hacia abajo va a pasar lo mismo. Van a ver que después de analizar varias veces distintos gráficos se empiezan a aparecer y empieza a aparecer como un patrón a la hora de resolverlo. Así que es importante en este caso que practiquen mucho y que resuelvan todas las actividades. Bueno, yo tengo acá un gráfico de una función cuadrática. ¿Sí? Tengo marcado cuál es el eje X, cuál es el eje Y y acá me anoté todo lo que yo necesito analizar. Lo primero que vamos a anotar, que siempre lo más fácil, es el dominio. El dominio son todos los valores que puede tomar esta función en X, ¿sí? Y todas las funciones cuadráticas tienen el mismo dominio y es que puede tomar cualquier valor real, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo como una R, yo le pongo la R de los dos palitos, que significa números reales. No lo puedo poner en el archivo, en el Word, pero lo pongo en negrita. Pero acá vamos a escribirlo de esta forma. Vamos a seguir con la imagen. La imagen la vamos a mirar con respecto al eje Y y es el único ítem que vamos a mirar con respecto al eje Y. Todo lo demás lo vamos a hacer respecto a estos valores. ¿Bien? Vamos a fijarnos que el eje Y, que es el vertical, ¿sí?, hacia arriba se va hacia los números positivos, así que vamos a decir que en realidad esto se va hacia el más infinito, y que hacia abajo se va hacia los números negativos, que yo no los escribí todos, pero están ahí, y se va hacia el menos infinito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, si yo miro el eje Y, ¿en dónde aparece, si yo voy hacia los costados, la función? Si yo voy debajo del menos 2 y voy desde el eje Y hacia los costados, la función no está. Acá no hay nada. Pero del menos 2 en adelante, ¿sí?, esta función aparece. Entonces la imagen, yo la voy a marcar con un lápiz, va a ir desde el menos 2, ¿sí?, hacia el más infinito. Es importante que cuando yo analizo la imagen y miro el eje Y me fijo entre qué valores está la función, ¿sí?, yo acá lo marqué, está entre este punto y el más infinito, o desde el más infinito hasta acá. Siempre confunde cuál escribir primero, ¿sí? Yo voy a escribir los extremos. Un extremo es menos 2 y el otro es más infinito. Siempre está el miedo de cuál escribo primero. Acá lo que les sugerí yo es que vayan de abajo hacia arriba para no confundirse. Entonces voy del menos 2 hacia el más infinito. Este intervalo en donde aparece la función hacia los costados, ¿ven?, es la imagen. Y lo voy a escribir acá. Va menos 2 hacia el más infinito. ¿Sí? Importantísimo. El infinito siempre va con paréntesis. Jamás va a aparecer un corchete en un infinito, ¿sí? Jamás. Pero el menos 2 en la imagen es el único lugar, es el único intervalo donde vamos a poner un corchete. ¿Por qué? El corchete significaba que estaba incluido. Y justo, esto significa que justo en el menos 2, si yo voy hacia el costado, tengo el último puntito de la función. Como en el menos 2 hay exactamente un punto que está incluido y es de la función, va con corchetes, ¿sí? Les aviso que el video va a ser largo, pueden irlo frenando e ir mirando en función a los ejemplos que les dejé. Vamos con el conjunto de ceros, ¿sí? Acá voy a decir, bueno, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las raíces? Miro el gráfico, ¿dónde cruza el eje X? Ustedes saben graficar la función y saben marcar las raíces. Entonces, si ustedes practicaron lo anterior, saben que estos dos puntitos son las raíces. Esos son los valores que yo voy a escribir en el conjunto de ceros. Otro dato súper importante, el conjunto de ceros se escribe entre llaves. ¿Por qué?
Estos son intervalos, ¿sí? Yo tomé todo esto, ¿sí? Toda esta parte, todos esos intervalos de números. Esta parte de este eje. En cambio, en el conjunto de ceros yo tengo que tomar un punto y otro punto. Los puntos se escriben entre llaves. Así que los voy a ordenar de menor a mayor. Menos 1, 3. Fíjense que ya empezamos a mirar el eje X. Para todo lo que sigue, mi recomendación siempre es la siguiente. Vamos a marcar flechas, ahí me tiembla la mano, de izquierda a derecha, ¿sí? Una vez que yo analicé un montón de veces, puedo suprimir lo de las flechas, pero al principio sirve, ¿sí? Voy a hacer unas flechitas, ¿bien? Que me indiquen de qué manera tengo que leer el gráfico. Bien, para guiarme. Y siempre voy a escribir. En la izquierda, el menos infinito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estamos mirando el eje X y para allá se van los negativos. Y en la derecha, el más infinito. Si el gráfico estuviera, voy a hacer acá un machetito, al revés, también escribo en la izquierda el menos infinito y en la derecha el más. ¿Sí? No importa si está arriba o abajo, lo que me interesa es que para allá las X son negativas y para la derecha las X son positivas. Entonces, yo escribí menos más infinito y las flechitas. Ahora vamos a mirar qué partes son positivas y qué partes son negativas. Todo lo que está arriba es positivo, todo lo que está abajo es negativo. Significa que esta rama de acá y esta rama de acá son positivas. Y esta curva que quedó acá abajo, que es donde está el vértice, es negativa. ¿Bien? Yo me lo marco porque me parece que se ve mejor. Entonces, ahora yo voy a ir mirando cada sección que marqué, voy a decir dónde empieza y dónde termina. En esta dirección, ¿sí? Voy a empezar. La primera sección que tengo marcada es esta amarilla. Es positiva. Empieza en el menos infinito y termina en el menos 1. Es positiva. Empieza en el menos infinito y termina en el menos 1. A partir de ahora, todo lo que vamos a hacer y anotar, lo vamos a anotar con paréntesis. Segunda sección, que es la verde, es negativa. Va desde el menos 1 y me fijo dónde termina, en el 3. Es negativa. Menos 1, 3. La última sección, la última rama, esta amarilla, ¿sí? Es positiva. Y si voy en esta dirección, digo que empieza en el 3 y termina en el más infinito. Es positiva, la anoto acá. Empieza en el 3 y termina en el más infinito. Ahí me quedó. Ahí. Como tengo dos secciones, le agrego una U de unión, ¿sí? Eso pasa cuando tengo dos intervalos. Bien. Ya notamos todo lo que era positividad y negatividad. ¿Qué me falta? Creciente y decreciente. Acá es importante también recordar algo que lo nombré varias veces y es que esta función, ¿sí? Esta gráfica que es la de la parábola y que va a pasar siempre, es una función simétrica, significa que esta mitad y esta mitad, ¿sí? Son iguales. Significa que la mitad de la función va a decrecer y la mitad de la función va a crecer. Lo podemos ver con las flechas, por eso también se los recomiendo. Es más fácil verlo con las flechas. Ahora, desde acá, desde el menos infinito hasta este punto, decrece, ¿sí? Este punto es el 1. Ojo acá, importante. No enfoca. Bueno, ahí está. Acá vamos a tomar el valor de X. ¿Se acuerdan que dijimos que no tomábamos más el valor de Y? Ojo con poner menos 2. Acá el valor es el 1. ¿Sí? Significa que yo lo voy a escribir a propósito para no olvidármelo. Esta mitad que decrece empieza en el menos infinito y termina en el 1. Decrece, busco la flecha hacia abajo. Menos infinito, 1. Y la otra mitad, que es la que está creciendo, empieza en el 1 y termina en el más infinito. ¿Bien? Hay un montón de técnicas para poder analizar estas funciones, un poco más de análisis de la función en sí.
Yo les estoy explicando la técnica que para mí es la más sencilla y la que a lo largo de varios años explicándolo me pareció que se entendió mejor, haciendo estas flechas y dibujando lo del más y el menos infinito. Si alguno lo va a analizar de otra forma, pensándolo desde otro lado, van a llegar al mismo resultado. Así que la idea es que lo entiendan. Les pido que practiquen mucho, que miren el video varias veces, que lo frenen, se fijen si entienden, si no entienden, y si algo no comprenden por qué, pregunten, porque es un tema difícil, que lo han visto otros años, pero bueno, cuesta. Les mando un saludo a todos y espero sus consultas y la resolución de sus trabajos prácticos.